la mega matanza, algunos dicen que es histórica, en contra la comunidad cristiana en Nigeria. Tenemos una imagen alusiva de la bandera de Nigeria con el símbolo tradicional de los cristianos en Nigeria. Los datos están hablando entre 60.000 y 110.000 cristianos. Hay un proceso de crisis bastante fuerte en Irán. El poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, más las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, están sometidas a lo que el ayatollah, líder supremo, que es Ali Khamenei. ¿Cuál es la estrategia final en Occidente de Donald Trump? La administración Trump condicionó el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos a que no haya presencia estratégica de China, Triángulo del Litio. Te pedimos que impidas el ingreso de China en la explotación de estos recursos. Y el bendito tema de Groenlandia se busca afectar es a la superpotencia contendiente de Estados Unidos, que es China. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Border Internacional con Álvaro Sicarelli. ¿Cómo te va? Muy buenos días, María Julia, qué gusto estar acá. Y entiendo en este tercer nuevo año. Tercer nuevo año. Estamos estrenando tercera temporada de Border Periodismo, ya con 3.000 suscriptores y con muchas visualizaciones. Estamos en 2.8 millones mensuales, así que estamos súper copados y armando la programación del 2026. Ya tenemos muchos programas armados, entre ellos uno que va a conducir Álvaro Sicarelli, que después les vamos a dar algunas pistitas. Y hoy vamos a ponernos a analizar un poco qué es lo que está pasando en este mundo caótico, ¿sí? Hay temas que tal vez los ves salpicados en los medios, pero hoy le vamos a dar la profundidad que requieren. Es un informe geopolítico y de seguridad nacional, ¿sí? Del año que comienza ahora. Lo primero que te quería preguntar, Álvaro, tiene que ver con la mega matanza, algunos dicen que es histórica, en contra la comunidad cristiana en Nigeria y en África en general. Mira, en primer lugar, desde fines de noviembre, que vine a hacer el último orden internacional, Sí. ahora a febrero, que pasaron 3 meses, Sí. el proceso de aceleración de las dinámicas internacionales nunca vista. Sí. Y en este caso puntual, que si bien viene de arrastres, hace años que la comunidad cristiana a nivel mundial, según la lista de persecución para el año 2026 de la organización Open Doors, más de 400 millones de cristianos en todo el mundo sufren alguna forma de persecución directa o indirecta, o en la censura o en la prohibición del ejercicio pleno de su confesión, ¿no? Como cristianos, sean católicos, protestantes u ortodoxos, o directamente el presidio y la ejecución. Es impresionante porque esto es igual a lo que pasaba, no sé, en el momento histórico del Segundo Testamento, sí. Con los primeros cristianos, exactamente. Claro, Digamos, con con la Pablo, iglesia con los primitiva. apóstoles, digamos, ¿no? Exactamente. Pero por otro lado, en la parte occidental, lo que se ve es un crecimiento de los cristianos en lugares de poder, ¿o no? Y claro, bueno, en realidad el proceso de evangelización cristiana, principalmente por fuera de Occidente, en África y Asia, tanto por corrientes católicas como por corrientes o confesiones protestantes, ha crecido masivamente. Ahora, claramente a esto hubo una respuesta extremista. Y, por ejemplo, en el caso de Nigeria, que es donde se da el principal foco de persecución a los cristianos en el continente africano, y con el crecimiento de grupos extremistas islámicos, como por ejemplo Boko Haram, se ven escenas que son realmente dantescas. Vayamos pasando algunas de las imágenes que hemos recogido de los medios más internacionales, ¿no? Que están cubriendo la noticia, son espeluznantes. ¿Qué es esto? Bueno, ahí obviamente tenemos una imagen alusiva de la bandera de Nigeria con el símbolo tradicional de los cristianos
en Nigeria, que obviamente está rodeado de la corona de espinas, porque casi simboliza el martirio, Y ¿no? claro, el martirio de Que Jesucristo padecen. Pero y te repito, las imágenes son dantescas en torno a la persecución, a los que son llevados al presidio y luego son torturados y asesinados, pero también es asombroso y hasta esperanzador la capacidad de resiliencia que sí, tienen los cristianos en resistir sí. el avance de estos grupos Mira, primero terroristas. fijémonos, ¿cuánta gente murió en este genocidio? Mira, los datos están hablando entre 60.000 y 110.000 Es cristianos impresionante. en Nigeria. Lo que pasa es que la información varía porque el propio Estado nigeriano, bueno, Dibujan los tergiversa números. y dibuja los números. Organizaciones de derechos humanos internacionales y también fundaciones dentro de la propia Nigeria plantean que va así de mínimo 60.000, 70.000 Y víctimas. esto ocurrió en lugares de oración? Ocurre en lugares de oración y ocurre en los domicilios privados de los cristianos que estos grupos identifican, porque hay pueblos de mayoría cristiana que claro, son como colonias, ¿no? Que van a lugares donde Pasemos a otra, quizás chicos, no mientras hay, no hablamos. hay un alto nivel de urbanización. Bueno, acá tenemos, ¿no?, una imagen del principal líder de la organización Boko Haram, donde va anunciando, porque esto además lo anuncian. Van anunciando, hacen sus Boko proclamas Haram en, son los que secuestraron a las 46 niñas. exactamente, 46 era, exactamente. 86. Que perseguían a estas y las esclavizaban, las transformaban en esclavas sexuales Que no o sé qué pasó con ellas, porque las sacaron de un colegio, porque no, o sea, algunas fueron rescatadas y otras obviamente siguen no estoy desaparecidas, ¿no? viendo porque no sé si ese es No, no, esto un es una proclama. muchacho o es una... Este es el nuevo líder de la agrupación Boko Haram. Fue cambiando de liderazgo y en este caso es una proclama previa a una masacre posterior que realizaron. O sea, ellos anuncian en nombre del Corán, en nombre de la aplicación de la Sharia, que es la interpretación más integrista del Corán, que anuncian o hay conversiones forzosas al Islam o saben que Me quedé pensando, ¿te su acordás destino, que ¿no? esa campaña Bring Them to Home, que atravesó todo el mundo, que participaron un montón de estrellas de Hollywood, y que era porque lo impresionante del secuestro de estas niñas, que seguro eran 50 Más. o más, de 12 años, extraídas de un colegio y secuestradas desde ese momento, nadie más supo de ellas, y claro, quedó ahí en la nada, o sea, probablemente esas niñas estén esclavizadas por estos grupos que ahora están realizando la matanza más grande que se recuerde de los cristianos. En este momento en el que nosotros estamos en otra, vivimos otra realidad de Occidente, esto está pasando en Nigeria, que ya por sí es un país muy sufrido. Si bien en los últimos meses recrudecieron, ¿no?, las acciones de Boko Haram y de otros grupos integristas sobre la comunidad cristiana en Nigeria y también en otros estados de África, se recuerdan dos masacres que puntualmente se realizaron durante las celebraciones de festividades cristianas, que fue la masacre de Pentecostés del año 2022 y la masacre de Navidad Sí. de 2023. Y acá, perdón, esto es una opinión, no es una opinión, digamos, es una conclusión personal, donde siempre vemos principalmente en Occidente, no solo en grupos que se dicen defensores de derechos humanos, sino también en las celebridades, los intelectuales, cierta selectividad. Porque frente a la situación crítica que se vive en Palestina, tras, digamos, los atentados terroristas del 7 de octubre y obviamente la incursión militar de Israel para desarmar Hamas y liberar a los rehenes, hay como una decisión de Un un movimiento movimiento. muy fuerte para hablar sobre lo que pasa con los habitantes de la Franja de Gaza, etcétera. Y sin embargo, en esto hay un silencio de radio absoluto, salvo obviamente excepciones, que las hay, pero que no se manifiestan con y son también víctimas, y además son víctimas vulnerables, porque no estamos hablando que esto sucede, que no debería suceder en ningún lado, en un estado desarrollado donde vos tenés plena vigencia de los derechos humanos y ocurre un atentado terrorista que obviamente altera el orden constitucional y el orden institucional del país. Estos son países Bueno, con a ver, por democracias ejemplo, emergentes, ¿no? expliquemos un poquito a ver, la territorial que podríamos hacer en Nigeria. Es un desierto a donde la gente vive En situación precaria. En muy realidad Nigeria precaria. es uno de los motores del crecimiento económico
de África. Pero como sucede en ¿Por este qué? A tipo ver, de contame economías, que... en este tipo de economías emergentes, muy primarizadas, dedicadas, por ejemplo, a la explotación del sector minero y recibiendo fuertes inversiones en el campo energético, hay sectores que no logran ingresar a este circuito de crecimiento económico y continúan en situación de pobreza y de pobreza extrema. Que es ahí donde mayormente estos grupos cristianos van a evangelizar, porque además de evangelizar, construyen, por ejemplo, escuelas para luchar contra el analfabetismo, centros de atención sanitaria primaria, digamos, donde no va el Estado, van estos Los grupos. Y cristianos. donde más el Estado nigeriano, cuando digo el Estado formal, debería proveerles de seguridad por ese servicio que brindan frente a la ausencia del Estado, no, los Los dejan dejan. en absoluta indefensión. Uno de los videos que a mí más me llamó la atención de esta matanza fue lo que ocurrió luego, ¿sí?, de uno de los ataques. Miremos las imágenes, porque los cristianos lo que hicieron luego de ese atentado, miren lo que era. Volvieron a un templo absolutamente destruido, a reunirse, a congregarse, a orar. No sé si algunos están cantando. Ahí Ahí vemos se ve que claramente es el pastor, ¿no? sí. Ahí Mira, están es muy orando. impresionante. Claramente esta imagen. habrán intentado reconstruir de alguna forma para darle en un perímetro digamos, Al al templo. ground, ¿no? Sí, pero digamos al sector sagrado, ahí vemos la Sí. cruz, y obviamente el espíritu de resiliencia, se ve mucha gente joven, y vuelvo a repetir, no es solamente el trabajo que tiene que ver con la evangelización, sino el trabajo social activo, porque Claro. no es solamente luchar contra la vulnerabilidad que genera la pobreza en torno a alimentación, no acceder, No, enfermedades. es intentar el progreso. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿qué es el gobierno nigeriano frente a nada? Pero el gobierno nigeriano tiene una religión oficial. En su constitución, no. Claramente hay una disputa entre los dos sectores, que son las dos religiones mayoritarias, que son el cristianismo y el islam, que cada vez va más creciendo, y que las principales fuerzas políticas en Nigeria, para no entrar, por un lado, digamos, en un problema político electoral, no intervienen, pero por Sí. el otro también, para no acelerar el conflicto y que de estar sucediendo en los suburbios, estar sucediendo en zonas periféricas a Lagos, que es la capital, y a otras grandes ciudades, no quieren que este problema llegue a transformarse, por ejemplo, en terrorismo urbano. Igual podría llegar a transformarse en esto, porque los cristianos son la mitad de la población de Nigeria. ¿O no? Pareciera que no lo están Claro. viendo desde A tu mí la mismo ángulo. sensación que me da es que cada vez que se intentó matar al cristianismo, resurgió Pero y se es que fortaleció. es lo que Lo que sucede, no ¿no? entiendo tampoco por qué Occidente no opina nada sobre esto. Bueno, el presidente Donald Trump amenazó de una amenaza directa con una intervención sobre objetivos, no solamente de Boko Haram, sino además de lo que ellos se interpretan como sectores de la sociedad nigeriana, que apoyaría a estas organizaciones con, por ejemplo, bombardeos selectivos. Eso obviamente casi estableció como una tregua de facto, donde no se aceleró el proceso de persecución, de torturas y de matanzas. Pero bueno, esto No, y dura además, obviamente. imagínate que si la mitad de la población es cristiana y además tienen una tasa de natalidad enorme en relación a el Occidente mundo, mismo, al por Occidente mismo, no sé, me parece como que va a seguir el conflicto y está muy bueno plantearlo y contarlo. Mira, planteémoslos al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si esto estuviera sucediendo con la comunidad islámica en crecimiento demográfico en Europa, por ejemplo? Total. Donde hubiera, por ejemplo, grupos extremistas cristianos, que no sé, vestidos tipo de cruzados sería medievales, una guerra y civil. estuvieran yendo a masacrar islámicos en barrios de mayoría musulmana. Seguramente habría un grito mucho más Audible. audible, ¿no? Audible. Bueno, también hay un proceso de crisis bastante fuerte en Irán. Contame primero el motivo. Bueno, en primer lugar, como diría el presidente Bill Clinton, es la economía estúpida, ¿no? La economía iraní viene, por lo menos del año 2017, transitando procesos cíclicos de crisis, principalmente en todo lo que tiene que ver con la inflación y el costo de vida. Los salarios no pueden afrontar los permanentes aumentos de precios, principalmente en la canasta básica. Me escucho a mí mismo y digo, ay, Dios mío, parece que me retrotrae a, ¿no? La Para escuchar el Argentina. dato de los 80. No, porque
claro, sí, sí, no, ya, y no mucho más, no mucho más atrás, más atrás. que además se conjuga con una, ya casi te diría, histórica y en su momento minoritaria, pero cada vez más en crecimiento, ¿no? Lucha y activismo por el reconocimiento y la ampliación de los derechos civiles y en particular de la mujer y de las minorías, ¿no? Que se dio principalmente entre el año 2019 y 2022 con las famosas marchas Mujer, Vida y Libertad, donde vimos escenas de, por ejemplo, mujeres retirándose el hijab, algunas directamente con burkas, otras, por ejemplo, cortándose el pelo, que está estrictamente prohibido por la ley islámica. Y ahora Recordemos, mujeres islámicas que viven en países de Europa también se sumaron a una incluso, especie de aquí tienes otro dato manifestación. interesante, ¿no? Tenés que ir. Mujeres que rompen con esos mandatos islámicos en países occidentales. Quiere decir que esas mujeres están en ámbitos, en núcleos familiares que si bien viven en estados con una constitución y normas liberales, abiertas y democráticas, sin embargo, ellas viven exactamente lo mismo que si estuvieran en Irán, en Yemen o en naciones donde se aplica la Ahora, Sharia. Álvaro, contale a la gente, a mi vieja, o sea, ¿cuáles son las medidas que se recrudecieron en relación a la violencia hacia las mujeres? Bueno, en realidad lo que hoy el régimen, primero hay que volver a aclarar y recordar que estamos hablando de la República Islámica de Irán. Quiere decir que el Corán y los ayatolas, que es un grupo de clérigos, o sea, de curas o de O imanes, de ¿no? diáconos De sería. diáconos, de religiosos, tienen más Obispos autoridad, serían. exactamente, tienen más autoridad, o cardenales, tienen más autoridad que el poder político, judicial y militar. Quiero decir, esas tres fuerzas, o sea, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, más las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, están sometidas a lo que el ayatollah, líder supremo, que es Ali Khamenei, heredero del famoso ayatollah Khomeini, más un grupo de intérpretes de la ley coránica, determinan qué se debe o no hacer. ¿Vieron cuando acá decimos que la Corte Suprema determina qué es constitucional y qué no? Porque es la última instancia de Este interpretación sería de la cosas. Constitución. Digamos, sería como la Corte Suprema total en todos los ámbitos. No, Por no. ejemplo, analiza si la política económica que adopta el Ministerio de Economía de Irán está de acuerdo, ¿no? Y en consonancia con lo que estipula la Sharia islámica. Entonces, lleva esto a la vida de la mujer. Todo. No es solamente el seguirle prohibiendo más cosas, es directamente reprimir toda forma de articulación de la demanda por más derechos. ¿Esto dónde sucedió? Mira. Esto es Teherán, esto ya directamente son las protestas que empezaron a surgir fines del diciembre del 2000, o sea, fines de diciembre del 2025 y que siguen continuando, que ahora se apaciguaron claramente porque frenó la represión del régimen islámico contra los activistas, que lo que reclaman es, obviamente, ya es no solamente la apertura de elecciones que no estén intervenidas directamente por la Guardia Revolucionaria Islámica y por los ayatolas, sino además ya claramente un cambio de régimen, ¿no? Igualmente, yo lo que leí es que se habían reforzado los castigos para las mujeres. Antes estaban como aceptados las golpizas a las mujeres y ahora como que abrieron en esa autorización hasta roturas de huesos, hasta fracturas. O sea, es como una cosa tremenda lo que En la está pasando. última intervención pública durante las manifestaciones del ayatollah Ali Khamenei, Perdón, y 15 días de cárcel si la matan. sí, pero es como, te diría que hasta sería un placebo al lado de las reales cosas que uno les recibe, hace. que recibe información. En la última aparición pública del ayatollah Ali Khamenei, que no se sabe su ubicación exacta, Claro. algunos dicen que podría estar incluso en Qatar, protegido. Ahí después un día podríamos hacer un análisis sobre cómo opera Golfo Pérsico y Medio Oriente en quién sostiene a qué Claro, qué porque régimen, ¿no? En ca- esa guerra entre Irán y Arabia Y Saudita, cada ¿no? una Por- de estas grupos terroristas también van mutando, van mudándose para que no los agarren los servicios internacionales.
porque además muchos tienen pedido de captura Claro. internacional, otros tienen pedido para que se presenten ante la Corte Penal Internacional. Es Es muy todo un amplio. mundo, sí. Bueno, en la última ¿no? Comparecencia pública del Ayatollah Jamenei, literalmente dijo que mejor muerta que viva la que directamente no cumpla Con todos los con la ley preceptos. y que no tiene que ser ni la Guardia Revolucionaria, que digamos que es la Guardia Pretoriana del régimen, ni las fuerzas de seguridad, ni el ejército. Son los maridos, son los hermanos, son los padres, son los compañeros de trabajo los que tienen que aplicarla. Si ellos son, antes que nada, antes que ciudadanos, que individuos, son islámicos. Escúchame, O sea, que y tienen que hacer cumplir ellos. Pero- Entonces imagínate que yo, vamos a graficarlo para que la gente lo Sí. entienda. Es como si yo mañana, yo soy periodista, estamos así, ¿no? En un canal Sí. de los pocos Sí. que existen en Irán haciendo un programa. Y vos, como iraní, empezás a apoyar la las protesta de las protestas mujeres. de las mujeres y ahora la protesta generalizada que se da en Irán. Y yo de repente ¡Pum! te doy un sopapo, te noqueo contra el escritorio, o te empujo y te saco, Sí, te saco del o me- vivo. Y si no lo hago yo, que soy tu compañero, que se supone que soy como un colega y un par, lo hace el operador técnico, total, él recibe la orden. Que además, De la Ayatollah. según Jamenei, no tendría ni que haber orden. Vos ya lo tenés que tener Claro, incorporado. ya lo sabés. Eso es una orden interna. ¿Puede Boko Haram ser financiada por Irán? O sea, Probablemente. Lo que pasa es que también yo a veces sospecho cuando ciertos analistas Lo mismo dice de- decretan, dicen de Hamas. muy puntualmente sobre el origen. Claro. Viene de acá la plata. Claro. Son múltiples líneas de Claro, claro, financiamiento. claro. Vienen desde alguna que otra monarquía del Golfo Pérsico, puntualmente una, pero podríamos hacer un programa donde la podemos analizar. Muy famosa porque se realizó un mundial de fútbol, Qatar. curiosamente el que ganamos los argentinos. Otro es la República Islámica de Irán. Otros son, por ejemplo, magnates Claro, árabes claro. que individualmente creen que aportan a la causa islámica. Otros son servicios de inteligencia de diverso origen que, para generar situaciones de conflicto y desestabilizar ciertos regímenes que per se ya son malos, pero que necesitan sacarlo de circulación, financian a estos grupos No, lo para que que pasa es operen que, internamente. claro, lo que pasa es que la desestabilización permanente y el estado permanente de desastre del lugar no solo genera el negociado de poder reconstruir ciudades que permanentemente están en situación de cuasi guerra, sino que también permiten que la división de las riquezas naturales que tiene el lugar se charle con el ayatolá directamente, ¿no? Totalmente. El pueblo ni se entera directamente, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y qué pasa con Donald Trump? O sea, ¿cuál es la estrategia final en Occidente de Donald Trump y por qué se está, digamos, armando, presentando de una manera tan violenta frente a Occidente? Mira, entre octubre y del año pasado y estos primeros 2 meses del año 2026, lo que se está discutiendo y analizando mucho es lo que se llama el corolario de Donald Trump. Que es un corolario, diríamos, es como un upgrade, ¿no? Un agregado, un ayornamiento a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que fue establecida por el presidente James Monroe, creo que tenemos una imagen alusiva donde se encuentra James Monroe, que es obviamente que tiene la ropa más propia del siglo XIX, establecía la estrategia de América para los americanos. Claro. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos iba a promover, a apoyar y a sostener los procesos de independencia de todos los estados americanos que se independizaban principalmente de la metrópoli española, y no iba a permitir que hubiera intentos de España o de otras potencias europeas de restablecer el status quo anterior. Perdóname, por eso hizo tanto ruido el inicio del Super Bowl con Bad Bunny, más allá de que fue un gestito. Claro. Pero América para los americanos, y cuando dijo América empezó a nombrar todos los países soberanos de Bueno, América. por algo teníamos un segundo personaje en parece el Mount Rushmore, en ese grupo, las tres imágenes, en esa, el del medio, que es el presidente Theodore Roosevelt, o más conocido como Teddy Roosevelt, que aplica el primer corolario a la doctrina Monroe, que es la de The Big Stick, o el gran garrote, que después podemos pasar en esa imagen, que es:
toda nación del continente americano que no pudiera autocontrolarse, mantener su estabilidad política, económica, institucional, y que eso habilitara que una potencia europea interviniera para beneficiarse a sí misma, la intervención militar norteamericana no solo estaba ya asegurada, sino además justificada. Escúchame, todo esto es muy retro, muy ir para atrás, y es lo que estamos viendo que está pasando ahora. Por eso ahora tenemos el corolario. Claro. Donald Trump, que lo que plantea bien clarito es que ahí lo tenemos, bien, ¿no? Lo que establece es que la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos, pero fundamentalmente reformulo, la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental solo está garantizado por medio de la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos. Sí. Y su preeminencia absoluta en el hemisferio. Debería primero vencer a los chinos, que ya están hace 20 años acá, ¿no? Pero bueno, bueno, no sé. Justamente en esta primera fase del corolario Trump se aplica el principio de negación estratégica, que es, en primer lugar, le impido a mi principal adversario, China, superpotencia que contiene con Estados Unidos en este marco de guerra fría por la hegemonía política, económica, militar y cultural, que acceda no solamente al propio territorio de los estados que conforman el hemisferio occidental, sino que además no pueda acceder a los activos estratégicos. Pero eso es absurdo. Energéticos, naturales. No, claramente no es absurdo, y esto además, sería largo de explicarlo, en la historia se ha visto cómo estados de carácter imperial han creado cercos para poder evitar que sus adversarios... la debilidad tiene que ser únicamente posible digamos, en el rango 1 a 10, que es 10 de Venezuela, de Cuba. No puede suceder, por ejemplo, en Argentina, ¿o sí? ¿A través de qué? De los capitales americanos que ingresan al país, bueno, claro, del comercio, no de la soberanía, de la conquista. Como dos ángulos, ¿no? del análisis. Durante la Guerra Fría clásica que conocimos todos, del 46 hasta el 91-92, dependiendo cada uno qué fecha le quiere poner, la estrategia de Estados Unidos en relación a la Unión Soviética variaba de dos formas. Uno era la contención, o sea, evitar que territorialmente la Unión Soviética se expanda, principalmente a Europa occidental y al Asia. Lo hemos visto infinidad de veces, Hungría, Checoslovaquia, esas naciones, Yugoslavia, y por ejemplo en el caso de Asia, Vietnam. Y luego la distensión, que es bueno, ya que los contuvimos, ahora bajamos los decibeles y tratamos de cooperar en ciertos ámbitos para que la posibilidad de una guerra, y de una guerra termonuclear, esté alejada. Eso obviamente ya no corre. Acá es no solamente te contengo, o sea, impido que vos avances, sino que además, no solamente territorialmente, no puedas siquiera ingresar desde, por ejemplo, un instrumento que China ha utilizado muy bien, desde su idea de soft power, que es el sector privado, bueno, las inversiones empresarias. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Venezuela y de Cuba, porque Argentina no. Las inversiones chinas en Argentina... Hemos analizado con profundidad el acuerdo Argentina-Estados Unidos, donde hay un punto que dice que ciertos estados, sin nombrarlos, que pudieran estar de alguna forma u otra vinculados con el sostén o la cooperación con estados que a su vez ponen en riesgo la seguridad hemisférica, no podrían ser parte de una política comercial argentina activa. Pero vos no podés desarmar la alianza que hay de China con Argentina. O sea, poder se puede. La pregunta es si eso está al servicio de los intereses nacionales argentinos. Poder se puede, se puede iniciar un proceso de desacople. La pregunta es, ¿bueno o malo para la Argentina eso? Y bueno, si nosotros nos prestaron en yuanes. Eso tendríamos que tener podríamos un día hacer un debate un poco más amplio con un economista, un experto en comercio internacional, que incluso si fuera un libertario o un liberal, que defiende siempre la idea de libre comercio y de libre mercado, quizás no tendría la opinión que un mileísta esperaría. Digo, quizás lo planteo. Bueno, pero viste que Milei ya dijo que iba a sostener la relación comercial con China. Que no pueden la vigente. Y bueno, pero significaría, la vigente es importantísima. La vigente sería que no se ampliaría más.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que mientras nosotros nos sentamos acá en la mesa a hablar a ver si se puede ampliar o no, los chinos ya están ampliándola, porque los chinos financian las empresas que podrían ser socias y después terminan instalando filiales en Argentina. Y cuando eso ya quede, digamos, preconsolidado, ¿cuál va a ser la reacción del Estado argentino en cumplimiento de un acuerdo que acaba de firmar con Estados No puede Unidos? hacer Más nada. los que Si el van a ver. comercio funciona así, ¿qué va a hacer? Ah, no, váyanse, que No, se no, es fun- que yo no te estoy diciendo, ¿Entendés? te pongo un gran signo de interrogación. Ah, no, para mí el signo de interrogación es que el comercio va, o sea, que es algo que después vamos a hablar en el próximo programa que vas a hacer en Border. O sea, ¿pueden los estados, a ver, puede el estado, un estado que sea hegemónico decidir sobre el comercio, o el comercio va a ser finalmente el que va a ordenar las naciones, el rumbo de las naciones? Bueno, ese ¿no? es un gran debate que va a marcar las futuras megatendencias, ¿no? Pero yo, teniendo un gobierno como el que tenemos, que es un gobierno de mínima audaz, Audaz, sí. que marca la agenda política, Sí. que marca la agenda económica, con una oposición fragmentada y que no termina de construir. Yo ya no pido, no pido ya un proyecto superador, de mínima alternativo, aunque yo creo que siempre hay que proponer algo superador, no diferenciado. Eh, bueno, ¿no? Habla también de la baja densidad en la discusión pública Totalmente. de este país. Lo que está clarísimo es que Donald Trump lo ha planteado muy bien. Defendiendo los intereses norteamericanos, el progreso y la seguridad nacional de los Estados Unidos depende exclusivamente de la absoluta preeminencia política, económica, militar y cultural en dicho hemisferio de los Estados Unidos. Con sí, claramente, algo que celebro, menos mal, por lo menos es lo que manifiestan, ya con un rol activo de Estados Unidos en la región, por ejemplo, de incentivar a las grandes corporaciones norteamericanas en todos los Pero no ámbitos. pueden nunca llegar al nivel al nivel de penetración que tienen los chinos en Argentina. O sea, que si empiezan ahora, por ejemplo, los americanos. Mira, yo te lo reformulo. No entiendo. Digamos, a ver, ¿Vos viste lo que fue ayer el Año Nuevo Chino en el barrio chino? Yo te digo, Después hablamos de eso. otro programa, anecdótico. después tenemos otro programa, Sí. hacemos otro programa sobre China. Hace 25 o 30 años, nadie iba a suponer la capacidad que iba a tener la República Popular China, a través de una estrategia de poder suave, de soft power, de extender y de ampliar sus zonas de influencia, como lo ha logrado ahora. Sí. Digo, este cambio, lo que pasa es que estuvimos muy acostumbrados casi a una parálisis estratégica de los gobiernos norteamericanos, que se replegaron del hemisferio occidental y se dedicaron más a cuestiones de índole, yo te diría, no abstracta, pero por ejemplo, bueno, la defensa de los derechos humanos, de la democracia, apuntaron mucho a Europa, apuntaron mucho al Asia-Pacífico y se olvidaron, por ejemplo, de África y de Hispanoamérica. Y mientras ellos se olvidaron de eso, China avanzó. Yo creo que hoy tenemos al frente de Estados Unidos a un hombre, ya que hablamos, extremadamente audaz, con una capacidad de instalar ya no el debate, de instalar las estrategias casi de forma indiscutible. Yo creo que si aún perdiera las elecciones de medio término, que es muy común que eso pase incluso en gobiernos exitosos en Estados Unidos, porque la ciudadanía norteamericana lo que busca es también ponerle un poquito un límite a los gobiernos que a través del éxito podrían avanzar demasiado sobre la institucionalidad del país. Yo creo que aún así un Congreso demócrata no podría boicotearle ni bloquearle la idea estratégica que tiene, porque los interpela. Entonces esto me parece interesante. Y prepárate porque esto va a ser para varios borders internacional más. Esto no queda acá. No, está recién Y hay comenzando. ejemplos, pero mira, A cuando ver. vos me hablabas de este tema de desanclar a la economía china en América Latina. Hay una imagen, vamos ver. a hablar, por ejemplo, del sector de infraestructura. No hay un caso puntual que es el puerto de Chancay en el Perú, que este es un ejemplo claro de negación estratégica. ¿Qué hizo la administración Trump? Condicionó el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos a que no haya presencia estratégica de China en este puerto, que es un puerto estratégico para el comercio, fundamentalmente, pero también para la posibilidad de que no haya presencia militar naval, tanto China como Rusia, ¿no?
Y acá, obviamente, ¿cuál sería la estrategia? Lo que dice Estados Unidos es fuerza a los países receptores de beneficios comerciales con Estados Unidos a que impidan desde su decisión soberana, entre comillas, porque está obviamente de alguna forma coaccionado, a China no more here. Imposible. Esto, bueno, esa sería Imposible. obviamente. Después tenemos otro caso que nos toca muy de cerca, que ya es el tema de los minerales críticos y el denominado Triángulo del Litio, que ahí lo tenemos, que ¿no? involucra a 3 naciones soberanas, Argentina, Chile y Bolivia, que son las reservas. Todo lo que se ve en naranja es las reservas comprobadas que hay de litio y de minerales críticos en la zona. Claro, parece chiquitito. Sí, y después, esto porque hablamos de litio, pero tenemos cobre, tenemos litio, cobre, plata, Tierras raras. o sea, es probablemente más grande. Yo recuerdo, Digamos, sí. o sea, la cantidad, Lo y que pasa aparte que no puntualmente solo es el que suscribe al sí, litio. este es el triángulo, pero si vos bajás en el mapa argentino, también en el sur Pero- hay. Pero Uranio, Mendoza, Total, tenés sí. la potencialidad en materia minera de la región es extraordinaria. En este caso están marcadas la zona de explotación confirmada y lo que acá plantea también Estados Unidos es, perfecto, que a diferencia de otras administraciones norteamericanas es perfecto, te pedimos que impidas el ingreso de China en la explotación de estos recursos, pero a cambio activo, por ejemplo, que se denomina la Iniciativa de Gobernanza Energética, que es unas cadenas de financiamiento, unas líneas de financiamiento del Export and Import Bank de los Estados Unidos y de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos a empresas mineras locales, o sea, bolivianas, chilenas y argentinas, para que puedan desarrollar de forma autónoma, sin la intervención de China, en el Sí, desarrollo yo creo que es de un poco estas, por industria, ¿no? Lo que se va a ir dividiendo. Por qué tipo, probablemente también. ¿no? Porque como que hay algunas cosas que sí se las van a dejar a Estados Unidos, Y en el caso de Argentina, con el acuerdo pero después comercial tenés autos, de maquinaria. todo, pero es No, pero te quiero impresionante. decir que Bienes de capital, que obviamente, porque esto más que nada está todo primarizado, son bienes. por eso son naturales, pero digo, después tenés toda esa otra industria en la que China ya viene ganando, ¿no? Que tal vez la podés ver en el sur, Pero no de sé, seguro, de seguro. en Vaca Muerta y todo eso. Mira, en el caso, el acuerdo, habría que hacer un borde internacional con un experto en comercio internacional para Sí, analizar el aspecto económico, comercial y geopolítico del acuerdo Argentina-Estados y Unidos sí, traerlo, ¿no? Mostrarlo. y demostrarlo más en profundidad, pero acá se ve un caso en lo que estamos hablando del triángulo del litio, la presión directa, ¿no? Sobre el gobierno argentino, que le pide auditar todas las concesiones mineras otorgadas a empresas privadas, pero controladas por el Partido Comunista Chino en la región. Pero acá hay un punto más estratégico donde Estados Unidos pone, te diría, la mira, que es lo que se denomina el perímetro limpio 5G, ¿no? Que es ya en el campo de las telecomunicaciones, que es la estrategia de los Estados Unidos de exclusión tecnológica agresiva de China en la región. Bueno, eso sí es posible. ¿No? Principalmente, o sea, crear una zona de exclusión tecnológica para, por ejemplo, empresas como Huawei y ZTE, ¿no? Pero a Claro, lo que cambio, pasa es que lo que tienen que activar son las inversiones americanas. bueno, ahí está el tema. Tipo, Bueno, este es el cambio de paradigma entre Donald Trump, Biden, Obama y para atrás. Que antes era intentar la prohibición, pero no había nada a cambio. claro. Era echalos y arreglátela como puedas. Y en este caso, lo que plantea Donald Trump es ofrecer paquetes de modernización en materia de telecomunicaciones y también del uso de las mismas para el campo de la defensa y la seguridad de estos, de los países afectados, para que obviamente se desanclen de la presencia china en estos Bien. campos, ¿no? Y el campo del 5G, que además es un campo que tiene todavía para Para explorar un explorar montón. y seguirse modernizando. Y vuelvo a repetir esto, la diferencia entre Donald Trump y las anteriores administraciones es que acá no es solamente te prohíbo o te amenazo, sino que obviamente,
acciono y coacciono sobre tu decisión soberana en el campo económico, comercial o tecnológico, pero te ofrezco una alternativa Sí. directa. En el campo financiero, en el campo de la asistencia directa entre estados y además en el estimular que, como dijiste vos, las empresas americanas vengan e inviertan. ¿Cuándo eso lo vamos a ver? Claro, Bueno, ya está. Digamos, llevará en el su... sector minero ya empezaron, que también estaría bueno hacer un informe sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que ya están activos? Porque para que estén activos significa que están haciendo los estudios medioambientales, de factibilidad ambiental. Después está ¿cómo se llama? Creo que se llama voto social o hay un bono social, se llama, que es la posibilidad de hacer crecer a esa población en el marco de la realización, que es obligatoria, ¿no? Actualmente. Antes en la minería extractiva, tal y como la conocíamos, no era obligatorio tener acuerdos con la comunidad que Si recibe. hay un marco de responsabilidad social empresaria Exacto, y hay un de marco conciencia ambiental más importante. ¿no? más Más amplio. importante y que tiene que ser cumplido. Entonces digo, ahí probablemente muchos no conozcan qué es lo que está ocurriendo. También tenemos nosotros un proyecto en Border de contar qué es lo que está ocurriendo ahí. Todavía nos falta cerrarlo. Recuerden que en marzo vamos a lanzar la nueva programación de Border. Allí va a estar Álvaro Sicarelli y va a estar hablando, además de estos encuentros de Border Urgente, vamos a tener un programa exclusivo sobre megatendencias. Lo van a ver seguramente en breve. Es como el mundo va a estar armado, o si el mundo va a estar igualmente armado cuando nuestros hijos sean adultos. Y ahí las respuestas son múltiples y las fundamentaciones, las argumentaciones. Los escenarios. Así que de todo eso vamos a estar hablando seguramente en el nuevo programa. Muy pronto, Muy pronto. Muy pronto. Mira, y siguiendo con el tema del 5G, cómo pasamos, ¿no? del campo económico o civil a Yo te ya corto directamente la antes porque cuestión... me tendría que haber Sí. impreso el guión, porque yo pensé que lo del 5G era el... No, pero lo vinculo además con el tema de lo que se denomina los enclaves de soberanía limitada, A ver. que tiene que ver con algo que es casi como ya un mito urbano en este país, Sí. que son que la estación espacial Ah. en Neuquén. ¿Qué pasa con? Bueno, efectivamente, bajo esta doctrina, el corolario Trump, Washington lo que exige es, ¿no? Ya en un marco más internacional, inspecciones periódicas en esta instalación para tener real conocimiento de qué actividades realizan, si son efectivamente actividades civiles de exploración astronómica para uso científico no militar, y si no puede estar sucediendo lo que algunos sospechan, principalmente la comunidad de inteligencia norteamericana, que es una base que podría cumplir dos funciones. La primera, hacer seguimiento satelital a satélites de la OTAN, y por el otro, tener capacidad de pulso electrónico para derribarlos. Bueno, anda a abrir Claro. la base de China y hacer Entonces, los lo que auditores. pide además Washington es que en un futuro, si Argentina ingresa al Global Partnership de la OTAN, o sea, a un programa donde las Fuerzas Armadas Argentinas recibirían un apoyo importantísimo en materia científico-tecnológica y de equipamiento militar, que China y sus aliados sean declarados socios no cooperativos en seguridad y defensa, ¿no? Perfecto. Que no es mea. Este fue el tema. Mira, ¿Qué? Julia, yo estos Bueno, meses... yo me voy a sacar esto porque tengo calor. Perdón, Yo sacate todo porque es todo candente, digamos, es ¿no? candente, es candente. Mira, yo estas semanas ¿Qué pasó? hubo un tema que yo creo que si estaba Chira viva... Todo el tema astrológico. No, te puse a Chira como Ah. ejemplo. Si estaba Chira, también opinaba el tema. ¿Viste? Porque ya... el bendito tema de Groenlandia. ¡Ay, habló todo el Groenlandia! mundo de Groenlandia! ¿Y por qué es importante Groenlandia? ¿Y por qué Groenlandia lo quiere? De pronto nos acordamos que Groenlandia era muy... Bueno, Existe, pero ¿no? perdóname, igual. Sí. Vos, o sea, la soberanía de los países existe. Esto está. Bueno, acá hay una discusión también, yo la voy a profundizar hoy porque es bastante más complejo, voy a ver el análisis más geopolítico en torno a la estrategia y no tanto a la cuestión de un diferendo, derecho. ¿no? De un derecho y de un diferendo Internacional. territorial, ¿no?
Porque si uno mira, ahí se ve chico, ¿no? Ahí vemos obviamente una imagen alusiva de Donald Trump señalando el mapa de Groenlandia, Groenlandia cubierta por la bandera norteamericana, pero abajo vemos en una escala que no es la Mercator del planiferio, donde podemos analizar si Groenlandia está más cerca de Dinamarca, el estado que, ¿no?, tiene Ahí está, mira. soberanía sobre... Ahí está, perfecto, muy bien. Ay, qué production. Producción. ¿Qué production? ¿No? Vos fíjate dónde está Denmark, ¿no? Sí. Dinamarca, y dónde está Estados Unidos, y dónde está ubicada Groenlandia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos defensores... Digo, lo más cercano es Islandia, básicamente. Claro, bueno, bueno, no. O sí, pero- Rusia. o Canadá. Sí, o Canadá. O Canadá. Bueno, que además Donald Trump quiere que sea el estado número 51, Sí, ¿no? sí. Bueno, por eso digo, algunos han llegado a decir de que si se analizaba la plataforma continental... Para mí y todo, bueno, tira como para instalar temas y bueno, empezar. la famosa teoría del hombre loco que ya en otras emisiones de Border hemos debatido acá, que tiene que ver con proyectar una imagen de un líder absolutamente imprevisible y hasta rabioso que asusta adversarios y aliados y los obliga sí o sí a replegarse a la mesa de negociación Claro. para evitar la catástrofe. Claro, Y en como hizo este con el caso, comercio cuando subió los aranceles comerciales a todo el mundo. ¿te acuerdas cuando hicimos lo de la Después se tablita? tentó y sí. Pero ¿te acuerdas que hicimos algo que fue muy interesante? Sí, Porque la solamente lo van a tablita, ver en Border. sí. Eso, esa capacidad de análisis que tenemos con María Julia y de hacerlo didáctico. Íbamos viendo la tabla de aranceles y el minuto a minuto de los líderes que iban a Washington a negociar según la gravedad de la imposición de los aranceles, cual, ¿no? tal cual. Y después terminó haciendo... Todos terminaron negociando. Y negociando y en favor de los intereses de los países que habían Sí. sido grabados. Es decir, Donald Trump tampoco no es que es un tipo que te está imponiendo criterios que son leoninos sí o sí. El tipo no deja de ser un negociador empresarial, Obviamente. ¿no? Es como si Pero tuviera... sabe instalar sobre la mesa con la teoría del loco. Totalmente, y marcar el pulso. Y Bueno, que es un poco también el modelo Milley, ¿no? En un punto. para con el frente interno, ¿no? Ujú. Por supuesto. ¿Por qué Donald Trump? ¿Podemos poner, por favor, la imagen de la escala, la escala exactamente? ¿Por qué? ¿Por qué Groenlandia, no? Esto no es, digamos, una cuestión de expansionismo territorial, del estado número 52. Acá hay dos cuestiones que son fundamentales. La geoestrategia militar y la geoestrategia comercial y de explotación minera. Hacia Rusia. Si explico la geoestrategia comercial y minera, al principal estado que se busca afectar es a la superpotencia contendiente de Estados Unidos, que es China, que intenta establecer en lo que se denomina el estrecho Hugh. ¿Vieron dónde está Islandia? Sí, Vieron que se ve acá, pasa que la proyección dificulta. ¿Se ven las Islas Británicas? sí. Ves que está Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Eso significa Hugh. Greenland, Iceland, United Kingdom. Ese estrecho es estratégico para la ruta de la seda polar. Ese estrecho le reduce entre 15 y 20 días el costo de flete para comerciar China con el hemisferio occidental, sin tener que recurrir al estrecho de Malaca, que le lleva entre 5 y 7 semanas transportar. O sea, imagínate la reducción. Si acá tuviéramos a un joven empresario argentino que supiera de comercio internacional, nos podría decir lo que implicaría para las cuentas de una empresa reducir, ¿no? De 7 semanas a 2. De 7 semanas El a 2, tiempo, el flete, El del comercio con China. Estás hablando. Entonces, obviamente, ¿no? Que China intentó establecer esa red como, por ejemplo, financiando la modernización de 3 aeropuertos de uso comercial en Islandia, ¿no? Que son el aeropuerto de Nuuk, tiene unos nombres muy complejos en Islandia, ¿no? Nuuk, Ilulissat y, este es muy difícil, Qaqortoq, muy complicado, a través de la China Communication Construction Company, ¿no? Que es privada, pero con control del Estado chino. Claro, ¿qué dice Estados Unidos? Sí, lo quiere utilizar para no acceder y ampliar la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda en el Ártico. Pero no. Nuestros informes de inteligencia dicen que además estos aeropuertos se transformarían en hubs de, digamos, control directo de la Fuerza Aérea, tanto china
como rusa. ¿Para qué? Para duplicar y hasta triplicar la presencia de China y su aliado ruso en este estrecho que lo vimos en el mapa anterior, que históricamente fue una zona, digamos, caliente de la geoestrategia, por ejemplo, en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y ahí, obviamente, Donald Trump vuelve a aplicar la idea de soberanía preventiva, donde le advierte a Dinamarca y a Islandia que la presencia de ingenieros y de capital chino para desarrollar esta infraestructura no va a ser tolerada y que incluso aplicaría criterios de la OTAN para considerarse invadido. Claro, yo no sé en esos países desarrollados cuál es el grado de inyección de capitales chinos, pero Claramente en el caso de Islandia es mucho más, porque además estamos hablando de una isla bajamente poblada, con una población que no tiene, ¿no? Nunca se vio como parte, por ejemplo, de la Guerra Fría, como si se vio, por ejemplo, Finlandia, claro, que era, ¿no?, víctima directa del intento de expansionismo territorial ruso. Pero claro, esto sería en lo comercial, junto con, por ejemplo, ¿no?, que se sabe que en el yacimiento de Gvanitfield, muy complicado el nombre, se encontraría uno de los yacimientos más grandes de tierras raras y uranios, donde ya se encuentra una empresa australiana, pero con fuerte presencia de capital chino, que se llama Zhenghe Resources, que hasta el día de hoy tiene los derechos de explotación que está pidiendo Estados Unidos que se los retiren, ¿no? ¿Esto sería una ruptura completa de Trump con la OTAN? Bueno, sería muy arriesgado dar una respuesta tajante. Yo creo que la OTAN, tal como hoy existe, en los próximos, te diría, 3, 5 años, va a dejar de existir como existe. No quiere decir que no va a existir más una alianza. Sí. Quizás le van a tener que sacar la N y quede algo así como la OTA, la Organización del Tratado del Atlántico, donde probablemente, si Donald Trump sigue profundizando, ¿no?, esta política de preeminencia en el hemisferio occidental, a la OTAN pasen, perdón, a la actual OTAN pasen a formar parte, por ejemplo, Brasil, Argentina, Sudáfrica, países de la costa atlántica del África. Mira, María Julia, como para que quede claro y conciso y la audiencia no tenga dudas, el Ártico en general se va a transformar en nuevo patio trasero estratégico de los Estados Unidos. Y acá cualquier intento de China de siquiera comprar una mina, ni siquiera explotarla, va a estar obviamente vetado. Efectivamente, acá la gran pregunta es cómo no solamente va a articular con sus aliados Estados Unidos esta estrategia para no tener dos frentes abiertos, con el propio China, con Rusia, pero también con los propios aliados de la OTAN y del hemisferio occidental, sino además cómo lo va a justificar en algo que es la batalla de la información, ¿no? Cómo lo va a justificar en términos que no vuelva a darle el tinte de imperialismo, claro, ¿no? De expansionismo. Que ya comenzó, digamos, a calar en todos los sectores de la progresía europea, ¿no? Bueno, la misma progresía europea, repetimos, ¿no?, que tiene, ¿no?, un sesgo ideológico muy marcado, donde ve imperialismo en Estados Unidos, pero no ve, por ejemplo, imperialismo en aquellas organizaciones extraterritoriales que quieren instaurar califatos, por ejemplo, claro, en Europa, ¿no? Y donde vos y yo seríamos las principales víctimas. Vos por mujer y yo por homosexual. Es verdad, por ejemplo, es ¿no? verdad. Y a veces vemos a homosexuales y a mujeres en ese bando. Pero sería como largo. El wokismo. ¿Puedo aprovechar de hacer un saludo? Sí, cómo no. Quiero saludar a toda la comunidad chino-argentina, tanto la que es nacida en China como las segundas y terceras generaciones, ¿no?, de chino-argentinos, porque estamos hoy celebrando el primer día del año de Caballo de Fuego. Este 26 es el año de Caballo de Fuego y que tiene una particularidad, que es un año donde se va a profundizar la alta volatilidad en temas, ¿no?, mundiales, ¿no? La alta volatilidad, y va a haber como una aceleración histórica de los grandes procesos, pero que
en el fondo la propia condición de caballo de fuego es una resolución positiva. Ah, porque yo leí todas cosas positivas sobre el ¿Viste? caballo de Bueno, fuego. en el marco de la astrología china mundana, como se conoce, Sí. que es la que analiza los procesos políticos, los procesos macro, bueno, va a haber alta volatilidad, va a haber aceleración de los procesos y de los conflictos, pero la resolución va a ser mucho más positiva de lo que se espera, ¿no? O sea, este yang preeminente, ¿no? Frente al yin, este calor intenso y abrasador, bueno, no va a desintegrar, ¿no? Va a generar como nuevas pulsiones de creatividad, de vida y bueno, Yo muy feliz año nuevo chino. estaba buscando, porque me mandó un saludo y una invitación que al final no pudimos ir a la celebración que se realizó ahí en el barrio chino de Belgrano. Hay una asociación cultural Ajá. china, y bueno, y ahí explicaban todo lo del caballo de fuego. De fuego, caballo de fuego, yang. Porque el fuego yang, Porque además. es pequeñito, no sé. Sí, sí, ¿Es sí, por sí. eso? ¿Qué Yo, cosa? el símbolo es un caballo chiquito. Bueno, eso es una. Ah, yang de Del yin y China. el yang, Ah, del yin y el exactamente. yang. Caballo representa por el año. No lo En el encuentro. calendario, ¿no? En el Sí. calendario anual chino representa el año. El fuego, el elemento que lo signa, y el yang es la potencia, o sea, la potencia que tiene yang, es la potencia positiva, activa, y es ¿Y principalmente el yin donde. entonces es la potencia negativa? ¿Cómo? El yin es Más débil. Ah. Es una potencia O más sea, débil. Es como el polo positivo y el es polo fuerte. negativo en la fuerza electromagnética, ¿no? Y ahí vos lo que tenés con el fuego yang es donde, bueno, la pasión ideológica, la pasión por la defensa de valores, ¿no? Sí. También obviamente se exacerban las estrategias en el campo empresarial, en el campo político, en el campo militar. Se le añade velocidad, pero repito, en este año nuevo del caballo de fuego yang, estaríamos con un futuro bastante prometedor. ¿De qué estás un poquito asombrada con este? ¿Con qué? Con este análisis? Te tiré lo del análisis astrológico, No, digamos. nene, ¿cómo me voy a quedar asombrada? Estoy recopada. Aparte quiero que lo haga siempre, porque me encanta la astrología y además porque efectivamente nos va a dar un pantallazo. A mí me parece una Soy una pavada que caja, estamos mirá. hablando porque es en febrero, pero van a ver en junio que vamos a tener razón lo que decíamos hoy sobre el año nuevo chino. Soy Y- una caja de una sorpresas, caja de- aunque de Pandora, te diría. Exactamente. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Bueno, se viene el nuevo programa de Álvaro. Nosotros nos vemos en el próximo Border Urgente o Border Internacional. Y en marzo estén atentos que va a comenzar a adelantarse y a comunicarse la nueva programación de Border. Si les gustó el material, compártanlo, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. Gracias, Álvaro. Gracias a vos, María Julia. Hasta Nos vemos pronto. pronto.